Es posible que alguna vez os hayáis topado con algún contenido en redes sociales en que se comparta la etimología de recordar y se diga que viene de algo así como volver a pasar por el corazón. Y entonces se suele hacer una celebración cursi de lo bonito que es el verbo porque los recuerdos son lo que volvemos a pasar por el corazón, órgano, por supuesto, conectado con los sentimientos. Pero, ¿y si no? ¿Y si no es en parte una etimología popular? Vamos a verlo. Normalmente se cita tal cual. Recordar del latín recordis, volver a pasar por el corazón. Y aquí esto ya personalmente a mí me mosquea porque recordar no viene de recordis. Pero bueno, esto de momento lo dejamos. Total, que esto lo he comprobado y es efectivamente cómo empieza el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Entonces es de estas cosas que como las ha publicado en un libro alguien de autoridad y además queda muy bien, pues parece que a nadie le ha dado por comprobarlo. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, es cierto que recordar procede de algo parecido a lo que dice Galeano, pero lógicamente un verbo procede de un verbo, no de re más el genitivo de cor cordis. Pero bueno, eso es lo de menos. Recordar, efectivamente, procede del latín recordari, formado con el preverbio re, que tiene diversos significados, pero básicamente aquí es de nuevo, de vuelta, y luego tenemos la raíz de cor cordis, que es corazón, y esto en latín tenía diversos significados como sopesar, considerar, darle vueltas a algo. Este es el tipo de significados que vemos, por ejemplo, en esta cita de Plauto. Ten presente, que realmente se podría entender simplemente como recuerda. Pero bueno, ten presente, recuerda, qué recompensas dan los amos a los esclavos holgazanes e indolentes. Azotes, grilletes, el molino, agotamiento, hambre, frío severo. Estas son las recompensas de la pereza. Otro ejemplo, en este caso de Julio César, que dice, finalmente no se hacían cargo, esa es la traducción, hacerse cargo de recordabantur. Entonces, finalmente no se hacían cargo de las contingencias de la guerra. ¿Cuántas veces por ligeros motivos o de una falsa sospecha, o de un terror pánico, o de un escrúpulo que se atravesó, resultaron gravísimos perjuicios? Y esto, por cierto, lo he mirado en alguna otra traducción y lo traducían como recordaban. Y es que, efectivamente, todos estos significados son relativamente afines y hay que hilar demasiado fino para no traducir el verbo recordari por recordar. Y es que efectivamente al final acaba saliendo ese significado, el de simplemente recordar. Entonces aquí en este fragmento de la Eneida, traducción de Eugenio de Ochoa, traduce directamente y de forma un poco libre en mi opinión, recordor, que realmente es yo recuerdo como tú me recuerdas a mí. Pero bueno, dice, ¿cómo me recuerdas el acento, la expresión, el semblante de tu padre, el grande Anquises? Y por último tenemos este de Catulo que dice, si el hombre siente placer inmenso al recordar los beneficios que ha sembrado como vivo testimonio de su piedad, si no violó nunca los juramentos ni abusó del nombre de los dioses para engañar a sus semejantes, muchas satisfacciones te esperan, Catulo, en la vejez por tu amor tan mal pagado. Entonces aquí hemos visto varios ejemplos. En los dos primeros, con un significado más específico, los dos últimos, con un significado más genérico, como el del español recordar. Aunque por supuesto esto también va a depender de la traducción que cojamos. Pero aquí la cuestión es que todavía no se ve claro qué tiene que ver el corazón en todo esto. Entonces, la cita de Galeano, y la razón por la que se comparte eso tanto por redes sociales, es que da a entender esta idea cursi de que cuando se recuerda pasamos algo por el corazón porque los sentimientos y no sé qué. Pero claro, en esa etimología, que casi medio podríamos decir que es etimología popular, no se está teniendo en cuenta que actualmente conectamos el corazón en exclusiva con los sentimientos. Pero es que antiguamente el corazón también podía ser el lugar metafórico de la memoria. Hoy tenemos muy clara la conexión entre la memoria y el cerebro, pero antiguamente era la memoria y el corazón. Y eso de hecho se ve muy claro si nos vamos a otras lenguas, donde hay expresiones equivalentes al español aprender de memoria que traduciríamos literalmente por aprender de corazón o por corazón. Entonces, por ejemplo, inglés to learn by heart
o el francés apprendre par cœur, e incluso el portugués aprender de cor. Aquí está esta palabra fosilizada en esta expresión, cor, que es la forma arcaica del usual corazón. Pero es que lo mejor de todo es que incluso en español se usó la expresión decoro con esta forma realmente rara, ¿no? Coro por corazón. Y esta expresión incluso la recoge Nebrija en su diccionario español-latín. Y dice, deprender de coro equivale al latín edisco, y ahora añado yo, edisco es aprender de memoria. Y un par de ejemplitos del siglo XV dice, tú sabes que aún el Talmud no era escrito en esos tiempos por los que se dijeron. Las cosas que yo te dije de coro, no tienes licencia, no tienes permiso de decirlas por escrito. Es decir, las cosas que yo te dije de memoria, tú no puedes decirlas por escrito. Y otro ejemplo. Mas como aquellas cosas y otras mayores vuestra gran prudencia y claro ingenio tuviese ya tanto cursadas por continuo uso que las sabía de coro, amaneció sobre ellos la alborada y con mucha de gente de armas. Entonces aquí nos quedamos con esta curiosidad de que existió este decoro para de memoria y que todas estas expresiones de aprender cosas de corazón se justifican por el razonamiento antiguo de que el corazón era el lugar de la memoria. Y antes de terminar, un pequeño extra, porque siguiendo bastante la línea de la supuesta etimología profunda de recordar, en italiano suele decirse que hay dos verbos principales para el verbo equivalente a olvidar en español. Uno de ellos es dimenticare y el otro es scordare. Y aquí, a poco que nos fijemos, tenemos esta parte ment relacionado con la mente y cord relacionada con el corazón. Y entonces el equivalente a la cita de Galeano en italiano es decir que dimenticare es más general en el sentido de sacar algo de la mente y por tanto borrar su recuerdo, mientras que scordare es sacar algo del corazón, es decir, olvidarlo por cuestión sentimental. Pero lo cierto es que en la realidad los dos verbos suelen usarse de forma intercambiable y que en algunas partes de Italia uno es más común, en otras partes otro es más común. Por lo que en la vida real eso también es un poco pajilla mental de los italianos. Eso sí, hay que reconocer que algo hay, dice el diccionario Treccani, en la entrada de scordare. No dejar que el recuerdo de un hecho pese más sobre el espíritu y los sentimientos. Y da ejemplos, ¿no? Olvidar las humillaciones recibidas. Intenta olvidar a esa mujer. No puedo olvidar el afecto que nos unió. Y con eso ya sí, acabamos el vídeo.